¿Qué tal, chicos? En esta ocasión estamos en un problema. Bueno, tengo una captura de un alumno que mandó dos preguntas. Preguntas C y D. Desconozco de qué examen, de qué prueba es como tal, pero se ven interesantes ya que es un poco teóricas y tienen un poco también de teoría de ondas y todo eso. Entonces, vamos rápidamente con la pregunta C. Yo voy a narrarlo porque el problema lo tengo al lado mío acá en un papel. Dice así. Nos habla de una bebida isotónica que está diseñada para hidratación y recuperación muscular después de un desgaste físico. No dice que la etiqueta muestra que contiene cloruro de magnesio. Entonces tenemos cloruro de magnesio, ok, MgCl2, nos dan la fórmula. Y nos dice que el cloruro de magnesio es una sustancia muy soluble en agua, lo que permite que el ion magnesio 2, o sea, están refiriéndose al ion magnesio más 2, ya, esté fácilmente disponible en el cuerpo. También dice que hay otras formas químicas que involucran al magnesio y nos la dan las tres siguientes. Nos dan que aparte del cloruro de magnesio está el nitrato de magnesio. Está. Y también tenemos al fluoruro de magnesio. Ok, entonces tenemos hasta ahora tres sustancias. Tenemos cloruro de magnesio, nitrato de magnesio, fluoruro de magnesio. Entonces, vamos a la pregunta, ¿no? Nos piden analizar cada una de las sustancias proporcionadas y justificar el orden creciente de sus puntos de fusión. Tomar en cuenta que el anión, en el caso del nitrato de magnesio, es el ion nitrato. Entonces, a ver, como dato adicional, ¿qué más nos dicen, no? Que el anión viene a ser todo esto. Porque a veces, bueno, podemos pensar que el anión solo es un tipo de átomo, ¿no? Pero claro, hay aniones monoatómicos como también lo son poliatómicos. En el caso, el nitrato, NO3 menos, vendría a ser un anión poliatómico. Listo. Entonces nos piden analizar el punto de fusión de los tres y ordenarlos en orden creciente. Entonces, en primer lugar, nosotros cómo sacamos eso, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos saber si el orden es creciente o decreciente? Bueno, primero para entender es el punto de fusión en qué se basa. Bueno, el punto de fusión se basa en la energía reticular. La energía reticular es una energía que está presente en los sólidos iónicos, ¿no? Porque los sólidos iónicos ustedes sabrán que están organizados así, ¿no? Como en esferas, en organizaciones tridimensionales, ok, solamente que está simplificado. Los sólidos iónicos tienen estructura en forma de redes, por así decirlo, ¿ok? Entonces, obviamente, ahorita estoy graficándolo no de la manera más perfecta quizá, pero que se entienda que esto está como empaquetado en una forma tridimensional y lo que lo mantiene unido finalmente a los sólidos iónicos es esta energía llamada la energía reticular, ¿no? Y ahora, esa energía reticular tiene una fórmula para determinarla. Quizá no a total complejitud, pero sí para darnos una idea y calcular relativamente quién tendría mayor o menor energía reticular. En este caso, energía reticular depende de dos factores, ¿no? La energía reticular viene a ser igual, perdón, ¿está? Viene a ser igual a las cargas, ¿ya? La carga 1 por la carga 2, ¿ya? Dependen de las cargas y también dependen del radio atómico de los átomos que lo componen, ¿no? De un radio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entendemos esta fórmula? Porque, a ver, de estos datos que nos han dado, porque la pregunta es todo eso, no tenemos ningún valor numérico como tal, al menos para el radio o algo así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, las cargas sí son visibles. Las cargas que tenemos, que todos, a ver, todos cumplen que están hechos de magnesio, magnesio más 2. Entonces tienes una carga 1, o bueno, carga positiva, que es igual a más 2. Y ahora, los aniones que tenemos son el anión nitrato, tenemos el anión fluoruro y el anión cloruro. ¿Ok? Entonces, los tres tienen el mismo tipo de carga. Tienen una carga negativa de valor -1. Entonces, como tal, si nosotros analizamos la energía reticular, vemos, ¿no?, que esta depende de las cargas. Entonces, si nosotros quisiéramos ordenarlos, ¿no?, de menor a mayor energía reticular, no podríamos diseñarlo con las cargas, ¿no? Porque si las cargas son iguales para los tres compuestos, significa que el factor de carga, ¿no?, que contribuye a que aumente la energía reticular, no influye, ¿no? No, al menos en este caso, entre los tres compuestos, no habría una distinción propia. Entonces, no influye, digamos. Entonces, ¿qué nos queda analizar nosotros, no? Nos queda analizar el radio atómico. ¿Y a qué se refieren con esto? El radio atómico. Bueno, como tal, se puede decir, ¿no?, que entre dos moléculas, bueno, entre dos átomos, perdón, de un mismo tipo, digamos que lo planteamos como esferas. Si nosotros queremos hallar el radio de este átomo como tal,
se calcula uniendo los dos centros de átomos contiguos. Entonces, esta distancia que llevamos entre los dos centros vendría a ser un radio atómico. Entonces, perdón, eso vendría a ser el radio atómico el doble, ¿ok? El radio atómico vendría a ser la distancia entre dos. Entonces, ¿cómo entendemos radio atómico? Bueno, como tal, los átomos, ¿no? Dependiendo de la tabla periódica, tienen distintos radios. Unos son más grandes que otros, y esto se aprende en la teoría de las tablas periódicas. Entonces, nosotros tenemos, ¿qué cosa? Tenemos cloruro de magnesio, tenemos fluoruro de magnesio y tenemos nitrato de magnesio. ¿Ok? Entonces, si ya vimos que las cargas no juegan un rol importante, el factor diferenciador sería entre los radios. Y obviamente, ya que los tres comparten el magnesio, y el magnesio, obviamente, por más de que estén diferentes sustancias en el mismo radio, entonces, ¿quiénes van a determinar finalmente la energía reticular? Bueno, el radio de los aniones que la acompañan. Entonces, una vez que ya sabemos qué es lo que diferencia, tenemos que analizar estos no. Entonces, tenemos el cloro. ¿Ya? Entonces, el cloro, por dato, sabemos que tiene una configuración electrónica, ¿no? O sea, si nosotros nos dan nuestro número atómico, todo eso, podemos determinar lo siguiente, que la configuración electrónica del cloro es esta. ¿Ok? El cloro tiene de número atómico 17 y por lo tanto su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Entonces vemos que es un átomo de tercer nivel, ¿no? Después, ¿qué tenemos del flúor? Del flúor tenemos que es 1s2, 2s2, 2p5. Tiene 5 de número atómico y viene a ser un átomo del segundo nivel, o bueno, segundo periodo, como le quería decir. Entonces, bueno, no hace falta ahorita analizar el ion nitrato y ahí les voy a explicar. Primero, nosotros sabemos que por tendencia de tablas periódicas, los que tengan más niveles, ¿no? Vienen a ser átomos más grandes, porque requieren que las capas de electrones, ¿no? Nivel 1, el nivel 2 y la capa del nivel 3 ocupan un mayor espacio, no pueden superponerse entre sí mismos. Entonces, mientras más niveles posee un átomo, va a ser de un radio mayor, ¿no? Entonces, radio mayor, ¿a cuál? Al radio del flúor. Creo que esto es obvio a simple vista, comparando los niveles, obviamente. Entonces, ya tenemos nuestra primera relación, ¿no? Que el radio del cloro va a ser mayor al radio del flúor. Ahora bien, ¿qué pasa acá en el ion nitrato? Bueno, no le he hecho conversión electrónica porque acá es más obvio ver por qué es más grande que el resto. El ion nitrato es poliatómico, o sea, tiene átomo de nitrógeno y tiene conectado a este átomo de oxígeno, tres átomos de oxígeno, de hecho. Entonces, ¿qué pasa acá? Que al final lo que ocupa el espacio de este anión vendría a ser algo así, ¿no? O sea, obviamente esto es más grande, ¿no? Que un anión de cloro, digamos. Entonces, el anión nitrato y los poliatómicos como tal en general siempre son más grandes que los elementos por sí solos. Porque tenemos que tener en cuenta que tiene enlaces sigma, enlaces pi, o sea, los enlaces químicos que existen entre los átomos ocupan un espacio considerable, o sea, tienen una distancia aproximada de 140 picómetros y de por sí el radio de un átomo bien grande no suele pasar de los 160 picómetros. Entonces, si tenemos esta estructura poliatómica con varios enlaces, con varios átomos, es claramente, por lógica, más grande que el cloro y el del flúor. Entonces, ¿qué nos queda? Que el radio del nitrato es mayor al del cloro y el de cloro es mayor al del flúor. Ahora entonces, ¿cómo relacionamos esto con energías reticulares? Bueno, nosotros vemos que el factor del radio está en la parte inferior de la fracción. O sea, si está como denominador, significa que a mayor radio, ¿no? A mayor radio, ¿qué pasa? Bueno, va a ser menor energía reticular. Entonces, el orden de energías reticulares, ¿qué les ocurre? Bueno, energía reticular del nitrato es menor y bueno, se invierte el orden, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos pasa. Ya, ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo relacionamos finalmente con el punto de fusión? Bueno, el punto de fusión, ¿cómo es la lógica? Que a mayor energía reticular, mayor punto de fusión, ¿no? Sí, punto de fusión, ahí está. Entonces, vemos, ¿no? Que al requerir más energía para separar una estructura sólida iónica, se requiere más temperatura para derretirlo, porque recordemos que el punto de fusión es pasar de sólido a líquido. Entonces requiere romper la estructura cristalina de los sólidos iónicos. Entonces eso está simple, ¿no? Acá ya vemos que la relación va de menor a mayor, entonces el orden creciente, ¿no? De punto de fusión es como sería, bueno, el más bajo sería energía, perdón,
el punto de fusión del nitrato. ¿Y por qué? Porque es el que tiene menor energía reticular comparado con el resto. Y ahí le seguiría el del cloro y finalmente el mayor sería el del flúor. Entonces, si nos preguntan cuál es el orden creciente de los puntos de fusión, bueno, sería que el nitrato tiene el menor punto de fusión y el flúor tiene el mayor. ¿Y por qué? Bueno, que ya lo explicamos con energías reticulares que se explican con los radios de cada uno de los aniones, ¿no? Y esto más que nada sería una explicación simple teórica de la pregunta C, ¿no? Que vale de hecho 2.25 puntos hacer esta explicación. Entonces vamos con la pregunta D, que también es algo directa y que esta vez sí nos habla un poco más de haces de luz, de ondas electromagnéticas, entonces también viene esa parte de la teoría. Y nos dicen algo así, también hablando de las bebidas isotónicas. Nos dicen que tienen colores muy intensos, los cuales se deben a la presencia de diversos colorantes. Y nos dan una tabla con algunos colorantes con la información, que en la mayoría de casos se debe a diversos colorantes. Entonces nos dicen que el colorante A, ¿no? Col A, vamos a ponerlo así, colorante A, ¿qué tiene? De característica, para identificarlo, nos dicen que absorbe radiación, ¿ya? Con una energía de ¿qué? De 176 kilojoules por mol de fotones. ¿Ok? Entonces, esto es la energía que este absorbe. Y nos dicen del colorante B, otro dato distinto. ¿Qué nos dice? Que la longitud de onda de la radiación es igual a la emitida por el átomo de hidrógeno cuando el electrón salta del nivel 4 al nivel 2. Entonces, nos están hablando, ¿no? Que la energía, ya no nos dan la cantidad de energía de moles por fotón, sino nos dan un dato que es, viene a ser el salto de electrones del nivel 4 al nivel 2. Entonces, esto viene a ser parte de la teoría atómica de Bohr, pero para entenderlo, bueno, lo voy a hacer en los momentos siguientes. Solo hay que dejar claro que pasa del nivel 4 al nivel 2. Entonces hace un salto en el que va a liberar energía, porque por teoría sabemos que los niveles superiores son más inestables, entonces están en un mayor estado energético. Entonces si pasas de un nivel más externo a uno más interno, lo que terminas haciendo es soltar energía. Bueno, ¿y eso en qué se resume, profe? Bueno, al final de estas cosas, porque tenemos fórmulas para esto, para la A y para B, vamos a determinar lo que nos pide, ¿no? De qué color es la radiación que absorbe cada uno de los colorantes anteriores. Y nos dan información que, bueno, vendría a ser el espectro de la luz visible. Y nosotros al final, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar la longitud de onda de cada uno, de A y B. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero para A está bastante directo, ¿no? Para A nos dicen que absorbe una radiación y que un mol de fotones equivale a 176 kilojoules. Entonces, esto es 176 kilojoules por mol. ¿Ya? Pero significa, ¿no? ¿Cuánto habría en un solo fotón? Nosotros queremos saber eso, ¿cuánto habría en un solo fotón? Bueno, entonces, si sabemos que un mol de fotones tiene 176 kilojoules, significa que un fotón de la energía que absorbe vendría a ser 176 kilojoules, que sería 176.000 joules, ¿no? Multiplicando por 1000, entre la cantidad de fotones que hay en un mol, que es el número Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Entonces, esto se puede hacer en calculadora rápidamente, ¿no? Para determinar qué cosa, la energía en un solo fotón. ¿Y por qué nos interesa ya la energía de un solo fotón? Porque sabemos que todos estos fotones, ¿no? Que en conjunto han 176 kilojoules, son del mismo longitud de onda, del mismo tipo. Es decir, la radiación, si nos dan una radiación por mol fotón, en este caso 176, es una radiación que nos sirve para identificar la longitud de onda. Entonces, hacemos el cálculo en la 176.000 joules entre el número de Avogadro y esto nos da 2.9226 por 10 a la menos 19 joules. ¿Ok? Esto vendría a ser la energía de un fotón del colorante A. Entonces, ahora, ¿cómo realizamos esto con la longitud de onda? Bueno, esto está sencillo, ¿no? Tenemos una fórmula que nos dice que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Ahora bien, esto también tiene una forma que se puede extrapolar de otra fórmula. Es así, ¿no? La energía es igual a la constante de Planck. ¿Por qué? Por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Entonces, como estos son constantes, ¿no? Constante de Planck y velocidad de la luz son valores conocidos, nuestra incógnita viene a ser la longitud de onda, que es lo que nos interesa hallar. Entonces, primero para eso hay que saber los valores de ambos, ¿no? El valor de la constante de Planck y también el valor de la velocidad de la luz. Entonces,
Rápidamente, también utilizamos los datos que nos dan al final del problema, buscamos, ¿no? ¿Cuál es el valor del constante de Planck? Y bueno, yo que actualmente no tengo los valores acá a la mano porque el problema está recortado, lo voy a googlear rápidamente. Planck, ah, tenemos que valor es 6,626 por 10 a la menos 34. Es un valor bastante interesante. 6,626 por 10 a la menos 34, ¿ya? Y la velocidad de la luz siempre se pone en metros, ¿ok? Acordémonos que trabajamos con unidades del sistema internacional. Entonces, ¿cuánto sería? 3 por 10 a la 8 metros. ¿Ya? Y al final, ¿qué nos queda de todo esto? Nos queda que la longitud de onda, ¿no? Y también teníamos la energía, ¿no? Recordemos que habíamos hallado la energía de un fotón, entonces la constante de energía acá, este valor que era E, se reemplaza por el valor que determinamos, ¿no? 2,9226 por 10 a la menos 19. Entonces ya tenemos todos esos valores listos para hallar la longitud de onda. Todo esto simple, lo resolvemos en el calculador. 6,626 por 10 a la menos 34 por 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de la luz, y esto entre la energía que habíamos hallado que tenía cada fotón. 2,9226 por 10 a la menos 19. Y este cálculo vendría a ser la longitud de onda, que nos sale 6,801 por 10 a la menos 7. ¿Qué cosa? Metros. Porque siempre recordemos que trabajamos en unidades del sistema internacional. Entonces, ¿qué determinamos con esto? ¿No? Que la longitud de onda tiene esta longitud. Y como nosotros sabemos que el espectro, al menos para la luz visible, siempre está en el orden de nanómetros, podemos hacer la conversión a nanómetros, ¿no? Sabemos que un metro es igual a 10 a la 9 nanómetros. O bueno, o viceversa, un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. Entonces, esto, mira, mentalmente yo lo voy a hacer, ¿ok? Obviamente, esto también, si no tienen el dominio correcto, se pueden hacer las conversiones, pero esto es equivalente a 680,1 nanómetros por 10, perdón, 680,1 nanómetros, así nomás. Y esto sería la longitud de onda en nanómetros. Ahora es nuestro trabajo saber a qué color le corresponde, ¿no? Porque nos piden el color de la radiación. Entonces, si nosotros revisamos el espectro, ¿no? Que va aproximadamente desde 380 a 730 por ahí, o 720, vemos que los que están en el orden de 680 nanómetros, ¿ya? Serían de color, a ver, esto obviamente es un dato que nos dan al final del examen. Pero sí, los que están al final del espectro, o sea, al final de la longitud de onda más grande, que es esta, son de color rojo. Y de acá viene todo lo que es radiación infrarroja. Y acá en el límite inferior viene a ser el color azul, el color índigo, que es del lado del violeta. Y acá viene la radiación ultravioleta. O sea, mientras más pequeño es ultravioleta y mientras más grande pasa a ser infrarrojo. Entonces, en este caso, si 80 está cerca del límite de 700, 710, entonces vendría a ser de color rojo. Entonces ya tenemos el primer color del colorante A, ¿no? Que viene a ser rojo. O sea, al final, todos estos cálculos nos han servido para hallar de qué color está el colorante. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer de colorante B. De colorante B, ¿qué nos decía? Que viene a ser la reacción, su longitud de onda es igual a la emitida por el átomo de hidrógeno, cuando el electrón salta de nivel 4 a nivel 2. Entonces, esto es de teoría de Bohr. ¿Ok? Teoría de Bohr, ¿qué nos dice? Ya, que si nosotros tenemos un hidrógeno, hasta su núcleo, este tiene diversos niveles, ¿no? Nivel 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el hidrógeno como tal solamente tiene un electrón, ¿no? Un protón, un electrón. Ahora bien, este electrón, su ubicación, en qué nivel está, se puede ver afectado si es que absorbe energía o emite energía. Si le cae un fotón con una energía determinada, una energía cuantificada, este puede subir, digamos, del nivel 1 al nivel 3. ¿Ok? Y esto significa que ha ganado energía. Ahora, si el electrón hubiera estado en el nivel 5 y baja al nivel 2, el electrón está emitiendo energía, porque está pasando de un estado más inestable a uno más estable. Entonces, para eso tenemos varias constantes, ¿no? Tenemos la fórmula principal, es la fórmula en la que la energía es igual a a menos la constante de Rydberg por 1 entre el nivel en que se encuentra al cuadrado. Ahora bien, esta fórmula se puede extrapolar a una fórmula que sí le podemos dar uso. Por ejemplo, decimos que la variación de energía, es decir, el salto, ¿a qué es igual? Es igual a la constante de Rydberg por 1 entre
el nivel final al cuadrado menos 1 entre el nivel inicial al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestra variación de energía. ¿Ok? Esta es una fórmula que se puede terminar, pero en este caso, si bien yo no soy fan de la memorización, sí les recomiendo a todos que se memoricen este tipo de fórmula. ¿Ok? Entonces voy a buscar rápidamente, ¿no?, el valor de la constante de Rydberg para resolver. Porque si acá sin el valor no se puede hacer mucho, chicos. Entonces, a ver, estoy buscando el valor, ¿dónde está el valor? Tron- ok, listo. Y encontré el valor. RH, como le había puesto, ¿cuánto vale? Vale menos 2,18 por 10 a la menos 18 joules. Ok, este es el valor de RH. Ahora bien, ¿cómo reemplazamos NF al cuadrado y NI al cuadrado? Bueno, recordemos que nos dice, por dato, que este es un salto de nivel 4, o sea, el nivel inicial es 4 y el nivel final que vendría a ser 2. Entonces reemplazamos esos valores acá en NF y N1. Sería 1 por el nivel final, ¿cuál era? 2, entonces sería 2 al cuadrado. Y el nivel inicial, ¿cuál era? 4, entonces sería 4 al cuadrado. Entonces, este sería la variación de energía. Y vemos que esto es igual a un cuarto menos un 16avo. Y esto por menos 2,18 por 10 a la menos 18 joules. Entonces, esto lo podemos resolver en la calculadora, ¿no? ¿Cuánto equivale esto? A ver, menos 2,18 por 10 a la menos 18 por un cuarto menos un 16avo. ¿Listo? Y esto nos da lo siguiente. Nos da que la variación de energía es menos 4,0875 por 10 a la menos 19. Entonces tenemos nuestra variación de energía, ¿no? Esto representa un saldo de nivel 4, nivel 2. Ahora bien, ¿esto de qué nos sirve, no? Para hallar la longitud de onda y todo eso. Bueno, recordemos que para la colorante B, nosotros que habíamos hallado primero, ¿cuál era el valor de la energía para uno de los fotones? Era 2,9226 por 10 a menos 19. Y con esto hallamos finalmente la longitud de onda. Entonces, si de nuevo hemos hallado, pero de otra manera, la energía de un fotón, ¿no? Porque esta energía se refiere a un fotón. Entonces podemos hallar igualmente la longitud de onda. Entonces ya sabemos la fórmula, solamente reemplazamos los valores, ¿no? La fórmula era, la energía es igual a la constante de Planck, que era 6,626 por 10 a la menos 34, por la velocidad de luz, que es 3 por 10 a la 8 metros, y la incógnita que viene a ser la longitud de onda. Entonces, muy, muy similar a lo que hicimos con colorante B, resolvemos para la longitud de onda de este fotón, que nos sale finalmente, permítame, ya, listo. A ver, primero una pequeñita corrección. Este valor no tiene carga negativa, ¿ok? Porque un fotón no puede tener una carga negativa. O sea, si bien la variación sí puede ser negativa porque está liberando energía, para saber la energía del fotón, la energía del fotón es igual al valor absoluto de la variación de energía, ¿no? Porque no puede ser que un fotón tenga energía negativa. O sea, la variación sí, pero el fotón no. Entonces, ahora sí, ¿no? Usando la fórmula de esta manera, quitándole el símbolo negativo que le había puesto antes por error, nos sale que la longitud de onda es igual a 4,863 por 10 a la menos 7 metros. Y esto en nanómetros es, bueno, movemos uno, dos números a la derecha, 486,3 nanómetros. ¿Ok? Y esto nos sale la longitud de onda del colorante B. Entonces, nosotros también revisando en nuestro espectro, que también nos dan de datos, podemos ver, ¿no?, a qué color se refiere. Bueno, yo en mi caso voy a buscar en Google porque no tengo el espectro, la imagen como tal a la mano. Pero ¿qué nos sale? Nos sale que en el rango de 480 nanómetros tenemos al color azul. ¿Sí? El color azul viene a ser el rango. Tenemos que el violeta es de 380 a 450. Azul de 450 a 485. El cian, 485 a 500, y después sigue el verde, el amarillo, el naranja y el rojo viene a ser el más grande, ¿no? De 625 a 750. Entonces, como hemos determinado que es 486,3, podemos decir que es el azul. No digo el cian porque como tal en las preguntas de la Cato no suele venir cian como dato, sino directamente consideran todo como azul. Y de hecho, yo creo que se explica en que el rango del cian es muy, muy cortito. Solamente es un
rango de 15 nanómetros. Entonces, bien, podría ser cian, que es lo que hay en Internet, o azul, ¿no? Que es lo más probable que sea azul, porque en los problemas de la Cato siempre he visto que no ponen cian, solamente el azul. Entonces vemos que con esta longitud de onda de 486 nanómetros, le corresponde a quién? Al azul. Entonces, bueno, eso sería una explicación de estos dos problemas que un alumno me había recomendado. Yo se los comparto a ustedes, pues, como una clase así abierta para los que aún tenían dudas en problemas de la tabla periódica, que, bueno, la pregunta C tiene que ver con eso, con propiedades de la tabla. Y la pregunta D, que tiene que ver con ondas electromagnéticas. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta pequeña explicación. La verdad es que son problemas bastante sencillos, que más que nada la parte teórica requiere práctica, o sea, aprenderse la teoría. Y esto de ondas creo que personalmente vienen a ser los temas más sensibles que pueden venir en un examen o una PC. En este caso, muy pronto, el día siguiente a la fecha que se sube este video, va a ser el examen uno. Así que, si bien no es muy complicado, recuerden repasar correctamente sus preguntas de toda la parte que es electromagnetismo y ondas y teoría atómica de Bohr, ¿ok? Pero bueno, gracias por su atención y con esto terminamos esta pequeña resolución.